Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a ver la segunda parte de la guía del IPN en el área de álgebra que corresponden a los ejercicios del número 11 al 20. ¡Comenzamos! Y el ejercicio número 11 dice lo siguiente. La expresión de la factorización completa de x a la 16 y esto menos 1. ¿Cuál es? Bueno, primero debemos de identificar qué tipo de factorización le corresponde a esta expresión. Y la que le corresponde es factorización por diferencia de cuadrados. Y la razón por la cual le corresponde este tipo de factorización a esta expresión es la siguiente. Primero, diferencia se refiere a la operación resta, y la tenemos, de dos cantidades que cada una por separado tienen raíces cuadradas exactas. Es decir, la raíz cuadrada del primer término, que es x a la 16, es igual a la base, y cuando calculamos la raíz cuadrada, el exponente lo dividimos entre 2. 16 entre 2 es igual a 8. Quiere decir que x a la 8 es la raíz cuadrada de esta expresión. Ahora, el número 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces, como tenemos raíces cuadradas exactas y es una diferencia, le corresponde este tipo de factorización. Y lo empezamos a revisar. Y la manera de factorizar es muy sencillo. Vamos a abrir los paréntesis que se van a estar multiplicando. Primero, la raíz cuadrada del primer término, que ya lo vimos, es x a la 8. Lo escribimos al inicio de cada paréntesis. Ahora, la raíz cuadrada del otro término. Raíz cuadrada de 1, que ya lo vimos, también es 1. En un paréntesis ponemos menos y en el otro más. O al revés, no importa. Y vamos a seguir con este procedimiento. Vamos a seguir factorizando. Tenemos ya dos factores. Pero este que tiene signo positivo aquí ya no lo vamos a tocar. ¿De acuerdo? Pero este de aquí sí. ¿Y qué creen? A este factor también le corresponde este tipo de factorización. Diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia y de dos cantidades que tienen una raíz cuadrada exacta. Vamos a ver. El primer término, que es x a la 8, raíz cuadrada de esta cantidad. Es la base, que es x, y al exponente lo dividimos entre 2. Entonces x a la cuarta es la raíz cuadrada de x a la 8. La raíz cuadrada de 1, pues ya lo vimos. Entonces, ¿qué tenemos? Este factor lo vamos a factorizar otra vez por diferencia de cuadrados. ¿Y qué tenemos? Abrimos dos paréntesis. Estos dos paréntesis corresponden a la factorización del primer factor. Este otro factor lo escribimos igual, que es x a la 8 más 1, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué ponemos en cada uno de estos factores? La raíz cuadrada de x a la 8, que ya vimos que es x a la 4, lo escribimos al inicio de cada paréntesis. Raíz cuadrada de 1 es 1, que es el segundo término de cada uno de esos factores. Ahora, en un paréntesis ponemos menos y en el otro más. ¿Y qué creen, amigos? En este factor que tenemos menos, otra vez volvemos a factorizar por diferencia de cuadrados. Este factor ya no lo tocamos. ¿Por qué? Porque aquí hay positivo. Pasa lo mismo como con este otro factor, ¿de acuerdo? ¿Por qué le corresponde la diferencia de cuadrados? Pues vamos a calcular sus raíces cuadradas exactas. Raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado. Pues el exponente lo dividimos entre 2 y aquí está. La raíz cuadrada de 1, pues ya lo vimos. Entonces, ¿qué nos queda? Para la factorización de este primer factor, abrimos dos paréntesis. Estos dos factores los escribimos igual. Es decir, x a la 4 más 1 y x a la 8 más 1. Y realizamos su factorización. Raíz cuadrada de x a la 4 es x al cuadrado. Lo escribimos al inicio de cada uno de esos paréntesis. Raíz cuadrada de 1 es 1. Lo escribimos como segundo término de cada uno de esos factores. En un paréntesis ponemos menos, en el otro más. Y por último, amigos, volvemos a factorizar este primer factor, en donde tenemos aquí una resta o un signo negativo. Pues también le corresponde la factorización por diferencia de cuadrados.
tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la factorización de ese factor, vamos a escribir dos paréntesis que se van a estar multiplicando entre sí. Estos tres factores los escribimos igual, es decir, x al cuadrado más 1, x a la 4 más 1, x a la 8 más 1. Esos ya no los tocamos, ya son parte del resultado. Bueno, en el primer término de cada uno de estos paréntesis va la raíz cuadrada de x al cuadrado, que ya vimos que es x, y lo escribimos. Raíz cuadrada de 1 es 1, aquí y acá. En un paréntesis ponemos menos y en el otro más. Y esa expresión de aquí, amigos, es la respuesta a la factorización completa de esta expresión. Ojo, los factores pueden quedar acomodados de diferentes formas, pero al final es una respuesta correcta. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 12, que corresponde a desarrollar esta expresión. Este ejercicio corresponde al tema de productos notables. El producto notable que le corresponde a este ejercicio se llama binomio al cuadrado. Y la fórmula para este binomio al cuadrado es la siguiente. Tenemos un binomio a más menos b, y esto al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado. Luego el signo que va aquí lo pongo acá. Si aquí va más, aquí pongo más. Si aquí va menos, aquí pongo menos. Luego, el doble producto del primero por el segundo término. Más, aquí siempre va más, el segundo término de este paréntesis al cuadrado. Entonces, si relacionamos esta fórmula con nuestro ejercicio, ¿qué tenemos? Que a es x, que b es un medio, y el signo que va en medio es negativo. Entonces, si desarrollamos, tenemos lo siguiente. A al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado, que es x al cuadrado. El signo que va aquí, como aquí es negativo, pongo menos. Luego, 2 por el primero y por el segundo término, es decir, 2 por x, que es el primer término, por el segundo término, que es un medio. Ojo, el segundo término es el número que está a la derecha del signo. En este caso, el número que está a la derecha del signo negativo es un medio. Este signo ya lo utilizamos en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Ponemos más y tenemos b al cuadrado, que es un medio al cuadrado. Y vamos a efectuar las últimas operaciones. El primer término ya queda así, x al cuadrado. Ahora, en este segundo término, podemos simplificar. Este 2 está multiplicando y este está dividiendo. Los podemos cancelar. ¿Y qué me queda? Me queda menos x por 1, queda menos x. Ahora, en el tercer término, tenemos un medio al cuadrado. Y cuando tenemos una fracción elevado a algún exponente, su desarrollo es muy sencillo. En este caso es 1 al cuadrado. Bueno, primero ponemos más. 1 al cuadrado es 1, y luego 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que un cuarto es el cuadrado de un medio. Y esto que tenemos aquí, amigos, es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Y seguimos con el ejercicio número 13, bandera, que dice, completar los términos faltantes. Bueno, aquí tenemos esta expresión, la desarrollan, pero hacen falta 3 cositas, que son estos paréntesis en azul. Bien, amigos, y antes de empezar a realizar el ejercicio, quiero mencionarles lo siguiente. Este ejercicio corresponde a un producto notable. Para esto voy a escribir su fórmula, para saber cómo se desarrolla. Y sí, este es un binomio al cubo. Bueno, tiene la siguiente fórmula. Tenemos un binomio elevado al cubo, y quiero mencionar también que
también existe binomio al cubo, pero aquí va con menos. Pero como nuestro ejercicio lleva más, voy a utilizar solamente cuando es positivo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es igual a el primer término al cubo, y tenemos a al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Bueno, y si se les hace un poquito larga la fórmula, no se preocupen, está muy sencilla. Eso se los digo porque muchos de mis alumnos me comentan esto. Bueno, ¿cómo memorizarla, no? Los coeficientes de estos 4 términos siempre van a ser 1, 3, 3 y 1. Recordemos que cuando un término no se le ve coeficiente no significa que no tenga, sino que no se ve, está como invisible y siempre será 1, ¿de acuerdo? Ahora, las variables, siempre el primer término lo ponemos al cubo, tenemos a al cubo. En el siguiente término el exponente se reduce y así sucesivamente. A al cubo, a al cuadrado, a, y luego ya no aparece a, que quiere decir que es a la 0. Pero la variable b pasa a lo opuesto. Aquí no aparece b, pero aquí sí, b a la 1, b a la 2, b a la 3. Entonces, al comparar nuestra fórmula con nuestro ejercicio, tenemos que este primer término es a en la fórmula. Este segundo término es b. Y vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? A al cubo, es decir, el primer término al cubo. Entonces, tenemos que es x al cuadrado sobre 2 y esto al cubo, más 3 veces a cuadrada por b. Es decir, 3 veces x al cuadrado sobre 2 y esto al cuadrado por b. Pero b es y sobre 3. Más 3 por a, que es x al cuadrado sobre 2 por b al cuadrado, que es y sobre 3 y esto al cuadrado. Más b al cubo, es decir, más y sobre 3 y esto al cubo. El siguiente paso, amigos, vamos a resolver o desarrollar los paréntesis que tienen exponente 3 y 2, que son este de aquí, este de acá y este. Bueno, para resolverlos o desarrollarlos, vamos a aplicar las siguientes propiedades de leyes de los exponentes. La primera nos dice, cuando tenemos una fracción, por ejemplo, a sobre b elevado a algún exponente, esto es igual a la n sobre b a la n. La otra propiedad es la siguiente, cuando tenemos una base elevado a algún exponente y todo esto a otro exponente, tenemos la base y los exponentes se van a multiplicar, n por n. Entonces, ¿qué tenemos? X al cuadrado sobre 2 al cubo es el numerador al cubo, x al cuadrado al cubo, que es aplicando esta propiedad. Y después aplicamos esta. X al cuadrado al cubo es x y los exponentes se multiplican. 2 por 3 es igual a 6. Sobre el denominador al cubo, 2 al cubo, pero esto es igual a 8. Seguimos y tenemos más, ese 3 lo volvemos a escribir y ahora vamos a desarrollar este de aquí. Tenemos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Primero aplicamos esta propiedad y tenemos x al cuadrado, aplicamos ahora esta y es x a la 4. Ahora 2 al cuadrado es 4. Esto va a multiplicar a esta fracción, y sobre 3. Seguimos, y en ese tercer término, los dos primeros factores los escribimos igual. 3 por x al cuadrado sobre 2. Ahora, para ese factor, aplicamos primero esta propiedad. Y tenemos y al cuadrado, pues queda y al cuadrado. Sobre 3 al cuadrado es igual a 9. Más, para el cuarto término, aplicamos primero esta propiedad. Y tenemos el numerador al exponente. Y queda y al cubo.
el denominador al exponente. 3 al cubo es igual a 27. Ahora le vamos a dar forma a esta expresión. Para eso nos tenemos que fijar en nuestro ejercicio. Primero, el primer término lo escribimos igual, pues ya no le podemos hacer nada. Más. Para el segundo término, podemos simplificar ese 3 que está multiplicando con ese 3 que está dividiendo. Sin embargo, como en nuestro segundo término de aquí aparece un 3, quiere decir que mejor vamos a realizar la operación. Vamos a multiplicar esas fracciones. A este 3 le ponemos un 1 abajo y multiplicamos las fracciones. Recordemos que las fracciones, cuando se están multiplicando, se realiza la operación en línea. Es decir, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. Por lo tanto, nos queda 3 por x a la 4 por y, queda 3x a la 4y. En el denominador, 1 por 4 por 3, queda 12. Para el siguiente término, tenemos más. Y de igual manera, aquí podríamos simplificar ese 3 con este 9, pues el 9 es como 3 por 3. Sin embargo, en este término de aquí nos aparece un 3. Quiere decir que este número lo debemos de dejar. Entonces vamos a realizar la multiplicación de estas tres cantidades. Le ponemos al 3 un 1 como denominador y tenemos 3 por x al cuadrado por y al cuadrado, queda 3x al cuadrado y al cuadrado. En el denominador, 1 por 2 por 9 es igual a 18. El último término lo escribimos igual, más y al cubo sobre 27. Y eso que tenemos aquí ya tiene esta forma. Entonces vamos a completar los espacios que tenemos en paréntesis azules. Aquí es el exponente de la x que corresponde al 6. Aquí abajo es el denominador, que es el 12, y acá es el exponente de la y o y, que es el 2. Por lo tanto, la respuesta de estos es 6, 12 y 2. Son las cantidades que hacen falta en esta expresión. Bueno, queridos estudiantes, continuamos con el ejercicio número 14. Tenemos esta expresión y realizando operaciones vamos a llegar a un resultado. ¿De acuerdo? Bueno, primero, volvemos a escribir a al cuadrado. ¿Sale? Y luego ponemos menos. Ahora, en esta parte de aquí tenemos dos factores. A menos b por a más b. Esto de aquí, amigos, corresponde a un producto notable, el cual voy a escribir. Este producto notable es multiplicación de binomios conjugados, que es muy fácil de identificar. Tenemos una multiplicación, en cada uno de esos factores va un binomio. El primer término de cada uno de los paréntesis es el mismo. Ahora pasa lo mismo con el segundo término, debe de ser el mismo. En un paréntesis ponemos más y en el otro menos, o al revés, no importa. Esto va a ser igual a el primer término al cuadrado menos. Aquí siempre debe de ser menos el segundo término al cuadrado. Ahora, amigos, si observamos esta parte de aquí, es esto de acá. Sin embargo, los factores están al revés, pero eso no importa. Bueno, entonces, este producto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, pero ojo, como tenemos un signo negativo aquí, debemos de poner un paréntesis, si no, ahí vamos a tener un error. Tenemos a cuadrado menos b cuadrada. Bueno, ahora vamos a eliminar este paréntesis. Tenemos a al cuadrado. Como fuera de este paréntesis hay signo negativo, entonces, para eliminar este signo de agrupación, los términos que están aquí adentro cambian de signo. A al cuadrado cambia a menos a al cuadrado. Menos b al cuadrado cambia a más b al cuadrado. Esto se debe por la ley de signos. Y simplificamos. A cuadrada menos a cuadrada se cancelan, se simplifican. Eso es 0. Y únicamente me queda b al cuadrado, que es la respuesta a este ejercicio.
Bandera, vamos a la mitad de este video con el ejercicio número 15, que dice lo siguiente. ¿Qué término es el faltante en el binomio de Newton? Y nos dan esta expresión. Y quisiera comentar aquí algo. La verdad es que está mal escrita esta expresión, pues aquí debería de continuar. Vamos a poner estos puntos suspensivos para indicar que esto continúa, porque hasta aquí no termina, ¿de acuerdo? También he notado que la guía trae otros errores de redacción. Por ejemplo, habla mucho de la simplificación de ecuaciones, cuando la expresión que escriben ahí no es una ecuación. Pero bueno, lo importante es que el ejercicio lo identifiquemos y sepamos cómo resolverlo, ¿va? Vamos a empezar resolviendo este ejercicio. Bueno, vamos a empezar. Y antes de realizar como tal el ejercicio, voy a dar una pequeña introducción que considero que es necesario para que se explique la forma de resolver este ejercicio. Pues este es un tema que no en todas las prepas se alcanza a ver, ¿de acuerdo? No me voy a adentrar muy a fondo, únicamente lo que necesitamos para poder encontrar la solución a este ejercicio. Ya en caso de que ustedes quieran saber un poco más de ese tema, del binomio de Newton, pueden investigarlo ahí en YouTube, en donde gusten. Bueno, si observamos en esta parte de aquí, aquí y aquí, tenemos unos paréntesis. Arriba tenemos la n y abajo tenemos unos números. Bueno, estas son combinaciones. Y voy a escribir lo siguiente. Las combinaciones de m en m se pueden encontrar mediante el factorial, que es igual a lo siguiente. El de arriba, que es m, lo escribimos m factorial. Abajo escribimos la diferencia. El de arriba menos el de abajo. Es decir, entre paréntesis m menos n y esto con el factorial. Después esto multiplicado por el de abajo factorial. N factorial. Bueno, y si observan aquí aparece este símbolo, que es un signo de admiración. Y voy a poner unos ejemplos primero con números para que se comprenda. Por ejemplo, el 3 factorial. El 3 factorial es igual a, escribo este número y lo multiplico por los números restándole 1 cada vez. 3 por 2 por 1, que es igual a 6, ¿de acuerdo? Bueno, el 4 factorial, ¿quién es? Empiezo con este número que es 4 y lo multiplico por 3, por 2, por 1. En cada factor se le va restando 1, ¿sí? Por ejemplo, uno más grande, que es 8 factorial, es igual a 8, porque empiezo con este número y le resto por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Cada vez se le va restando 1 y se realiza esta multiplicación de una forma continua. Pero ¿qué pasa, amigos, cuando no tenemos en sí un número, sino tenemos una letra? Por ejemplo, P, la letra P, P factorial. Esto es igual a, bueno, vamos a seguir el mismo análisis. Empiezo por este, que es P, y lo multiplico por el siguiente factor, es restándole 1, es decir, P menos 1. Y después le resto otro, es decir, P menos 2. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez explicado esto, podemos encontrar el término que nos hace falta aquí, ¿de acuerdo? El que nos piden es este, recuerden. Bueno, vamos a analizar estos tres primeros términos. Aquí tenemos las combinaciones de 0 en n. ¿Por qué? Porque n es el exponente de este binomio, ¿sí? Y se observan en cada una de las combinaciones está la n arriba. Por lo tanto, acá también vamos a tener esta combinación, que es n arriba. Ahora abajo vamos a empezar a contar desde 0 y vamos sumando de 1 en 1. 0, 1, 2. El que sigue, que es el que estamos buscando, es el 3. Es decir, tenemos las combinaciones de 3 en n. Recuerden que estas combinaciones son para hallar el coeficiente de cada uno de los términos. Ahora, ya que tenemos expresada la combinación del coeficiente que queremos, ahora vamos con las variables. Fíjense bien, para la x a la n, pues el exponente de este binomio es n.
En el siguiente término se le resta 1 al exponente, pues tiene n menos 1. En el siguiente se le resta otro, x a la n menos 2. En el que sigue, que es el que queremos, también se le va a restar otro. Por lo tanto, es x a la n menos 3. Ahora para la y o y. Empezamos con y a la 0. Luego se le va aumentando 1, es decir, su exponente va a ascender. Y a la 0, en el siguiente se le suma 1. Y a la 1, en el siguiente se le suma otro 1. Y a la 2, en el siguiente le sumamos 1 más, que es el que queremos. Y tenemos que es y a la 3. Bien, amigos, y este término es el que nos están pidiendo porque es el que va aquí. Ahora únicamente nos hace falta desarrollar esta combinación y para eso vamos a usar el factorial que explicamos aquí. Para eso voy a volver a escribir nuestra combinación de 3 en n. Ahora, para aplicar esta fórmula, si observan, aquí aparece una n, pero esta n no es esta que está aquí. Entonces, para que no haya confusión, voy a cambiarle aquí a la letra. En lugar de n, voy a poner p. Aquí también cambia y acá también. Únicamente para que no haya confusiones. Entonces tenemos m factorial. M es el que está arriba. En este caso, el que está arriba es n. Entonces tengo n factorial. Abajo tengo la resta de el de arriba menos el de abajo. M menos p y factorial. Es decir, n menos 3 factorial. Esto va a multiplicar a p factorial, que es el de abajo. Es decir, 3 factorial. Y empezamos a desarrollar esta parte de aquí. En el numerador tenemos n factorial. Y como vimos anteriormente, esto es igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, por n menos 5, y así sucesivamente. Ahora, todo esto lo vamos a dividir. Y voy a poner primero el factorial de 3. Que si recuerdan es 3 por 2 por 1, que esto es igual a 6. Bueno, ¿esto a qué va a multiplicar? A n menos 3 factorial. Y lo desarrollo. N menos 3 factorial es igual a n menos 3 por, y le resto 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Es decir, n menos 4. A este le resto 1. Menos 4 menos 1 es menos 5. Es n menos 5 y así sucesivamente. Bueno, amigos, aquí hay que observar ahora. Vamos a empezar de derecha a izquierda observando tanto el numerador como el denominador. Si vemos, ese factor es el mismo, entonces lo podemos eliminar o cancelar. Este otro también es el mismo, también lo podemos eliminar o cancelar. Este de aquí también es el mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los factores que van de aquí hacia la derecha se van a cancelar o eliminar con los factores que van de aquí hacia la derecha. Y eso se debe a lo siguiente, amigos. N factorial lo pudimos haber escrito de la siguiente manera. N por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, n menos 3, luego n menos 4, n menos 5, de aquí hacia la derecha, todo esto es n menos 3 factorial. Y abajo únicamente hubiéramos escrito este sin desarrollar, n menos 3 factorial por 3 factorial, que es igual a 6. ¿Y qué hubiera pasado? Pues como tenemos n menos 3 factorial abajo y arriba, los podemos cancelar o simplificar. Entonces nos quedaría directamente en el numerador n por n menos 1 por n menos 2. Y en el denominador únicamente nos quedaría el número 6. Y ahora en el numerador vamos a realizar esta multiplicación. Y tenemos, primero voy a multiplicar estos dos. Y tengo n por n y n por menos 1. Esto es igual a, entre paréntesis, n al cuadrado menos n. Esto multiplica al otro paréntesis, n menos 2. Y esto sobre 6. Seguimos. Ahora voy a multiplicar esos dos binomios. Voy a empezar. Este n cuadrada va a multiplicar a estos dos términos. ¿Y qué tenemos?
n cuadrada por n, nos queda n cúbica. Luego, n cuadrada por menos 2 nos queda menos 2n cuadrada. Ahora voy a multiplicar este menos n por estos dos términos. ¿Y qué me queda? Menos n por n, menos n cuadrada. Menos n por menos 2 queda más 2n. Y todo esto hay que dividirlo por el número 6. Y por último, simplificamos en el numerador. Queda n cúbica, luego menos 2n cuadrada menos n cuadrada es menos 3n cuadrada. Por último, más 2n, y lo escribimos igual. Y todo esto sobre el 6. Y este es el resultado de esta combinación. Entonces, amigos, aquí tenemos que ese es el término que nos están solicitando en esta parte de aquí. Bueno, esta combinación ya la desarrollamos y es esto, y lo escribimos. N al cubo menos 3n cuadrada más 2n. Esto sobre 6, que multiplica a las variables x a la n menos 3 por y al cubo. Y esto que tenemos aquí es la respuesta a esta pregunta de este ejercicio. Bien, amigos, y ahora el ejercicio número 16 de este video. Simplificar esta expresión. Recordemos que lo que normalmente se hace para simplificar una fracción donde el numerador y el denominador son polinomios es aplicando métodos de factorización. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar tanto el numerador y el denominador y vamos a ver que se puede simplificar, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar factorizando el numerador, 9x al cuadrado menos 9. Y ojo, este polinomio se puede factorizar por dos métodos diferentes. Uno es diferencia de cuadrados y el otro es factor común. Y aquí, para este ejercicio, lo que yo les voy a recomendar es factorizándolo primero por factor común, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el factor común de estos dos términos es el número 9, pues este número se encuentra en cada uno de estos términos. Entonces ponemos el 9 y después abrimos un paréntesis en el cual vamos a ingresar dos términos. Bueno, 9 y luego vamos a escribir x al cuadrado, pues 9 por x al cuadrado nos da este primer término, ponemos el menos y luego el 1. ¿Por qué? 9 por 1 es igual a este 9. Ya con el menos, pues es menos 9. Cerramos el paréntesis. Y con esto ya factoricé este binomio por factor común. Ahora, vamos a factorizar el denominador. Y de igual manera, amigos, este polinomio lo podemos factorizar por dos métodos. El primero es factor común y el segundo es factorizando un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Pues el coeficiente del término cuadrático, que es a, en nuestro ejercicio es este número 3. El coeficiente del término lineal, que es b, en nuestro ejercicio es este número 3. Y el término independiente es el menos 6, es decir, tiene esta forma. Sin embargo, de igual manera que en el numerador, para este polinomio les recomiendo que lo factoricen primero por factor común, pues se simplifica más. El factor común de estos tres términos, a simple vista se puede ver que es el número 3. Pues este número se encuentra en cada uno de los términos. Aquí y aquí es obvio, y aquí en el 6 es 3 por 2, ¿de acuerdo? Después del 3 abrimos un paréntesis. Dentro de este paréntesis ahora van tres términos, pues en este polinomio tenemos esta cantidad de términos. Bueno, el primer término es x al cuadrado, pues 3 por x al cuadrado es este primer término, más. Para el segundo término tenemos 3x, es decir, 3 por x me da este término. Y por último ponemos menos y escribimos el número 2. Cerramos el paréntesis, pues 3 por menos 2 es igual a menos 6.
Igual. Ahora, empezamos a simplificar y factorizar. 9 entre 3 es igual a 3 y lo vamos a escribir en el numerador. Ahora, en este numerador tenemos en este paréntesis la expresión x al cuadrado menos 1. Bueno, aquí vamos a factorizar. Y esta factorización le corresponde al tipo de factorización por diferencia de cuadrados. Y recordemos la factorización para diferencia de cuadrados. Tengo una diferencia, como aquí el nombre lo dice, de una cantidad al cuadrado y otra cantidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, su factorización es la siguiente. Abrimos dos paréntesis que se multiplican entre sí. El primer término de cada uno de estos paréntesis es la raíz cuadrada de este primer término. Raíz cuadrada de a al cuadrado es a. En un paréntesis ponemos más y en el otro menos, o al revés, eso no importa. Ahora, el segundo término de cada uno de estos paréntesis es la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es b, y lo escribimos. Y esto sería su factorización, a más b por a menos b. Entonces, si factorizamos x al cuadrado menos 1, tenemos lo siguiente, los dos paréntesis que se multiplican entre sí. Raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. En un paréntesis va más y en el otro menos. Raíz cuadrada de 1 es 1, y lo escribimos como segundo término de cada uno de esos paréntesis. Y con esto ya tenemos esta factorización. Sobre. Ahora, en el denominador, este 3 ya no lo usamos, pues ya lo simplificamos con este 9, y nos quedó 3. Únicamente nos queda esta expresión, x al cuadrado más x menos 2. Bueno, a este polinomio le corresponde la factorización siguiente. Factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Es decir, el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente de x al cuadrado es 1. Bueno. Entonces, ¿cómo se factoriza? De una forma muy sencilla. Vamos a abrir los paréntesis. De igual manera se están multiplicando entre sí. El primer término es la raíz cuadrada de este primer término. Bueno, se me estaba pasando a mencionarles. Esta expresión, este polinomio debe de estar ordenado para poder aplicar el método de factorización. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el primer término de cada uno de esos paréntesis es la raíz cuadrada de este primer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y lo escribimos. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo del término cuadrático, como no se ve, es positivo. Entonces tenemos más por más nos da más y lo escribimos en el primer paréntesis. Más por menos da menos y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 2. Esos mismos dos números sumados o restados nos deben de dar el coeficiente que tenemos aquí, que es más 1. Pues recordemos que cuando no se les ve el coeficiente indica que es un 1. Y siempre deben de empezar, amigos, buscando los números que multiplicados nos den este número. En este caso es menos 2. Y esos números son 2 positivo y 1 negativo. Entonces aquí donde está el signo de más escribimos el 2 y donde está el signo de menos escribimos el 1. Vamos a comprobar. Más 2 por menos 1 es menos 2. Más 2 menos 1 es igual a más 1. Quiere decir que nuestra factorización es correcta. Y una observación aquí, amigos. Cuando se factorizan este tipo de trinomios, siempre deben de empezar buscando los números que multiplicados les den el término independiente. Y ya en base a eso, después verifican que sumados o restados les deben de dar el coeficiente del término lineal. Ahora, regresando aquí a nuestro ejercicio. Ya que está factorizada la expresión, vamos a simplificar. Si vemos, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos el factor x menos 1. Por lo tanto, lo podemos cancelar. Así, en el numerador nos queda 3x más 1 sobre ese de aquí, x más 2. Y esta expresión, amigos, sería la simplificación de este ejercicio. Sin embargo, en su guía está expresado un poquito diferente. Para que se parezca, vamos a realizar la multiplicación de este número con este binomio.
El 3 multiplica este primer término y después a este segundo término. Entonces tenemos 3 por x queda 3x. 3 por más 1 queda más 3. Esto sobre x más 2. Y esta expresión es el resultado de este ejercicio. Bien amigos, ahora vamos a realizar el ejercicio número 17, que dice lo siguiente: desarrollar el producto y tenemos esta expresión que contiene 3 factores, ¿de acuerdo? Bueno, y básicamente lo que vamos a hacer es aplicar leyes de los radicales. Y vamos a empezar. Entonces ponemos igual y quiero que observemos lo siguiente. En cada uno de esos factores pasa lo mismo. Tenemos a que multiplica a la raíz cuadrada de BC en el primer factor. Como la A está al lado de esta raíz cuadrada, indica que se están multiplicando. Y pasa lo mismo con los otros dos factores, pero cambiando las letras. Entonces, realmente todo esto se está multiplicando. Voy a abrir un paréntesis y voy a ingresar estas letras que están afuera de las raíces cuadradas, ya que A está multiplicando a B y está multiplicando a C. Y los escribo. Y al escribirlos de esta forma, indica que se están multiplicando. Ahora, un análisis similar para las raíces cuadradas. Pues, las raíces cuadradas están multiplicándose, pero para esto vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales. Entonces tenemos la raíz de cualquier índice, en este caso raíz enésima, de un primer factor que multiplica a otra raíz enésima, es decir, del mismo índice de y, por la raíz del mismo índice de otro, por ejemplo z. Esto es igual a, cuando tenemos las raíces y cada una de las raíces tiene el mismo índice, ¿qué pasa? Pues todo lo metemos en una sola raíz, raíz enésima, y adentro ponemos lo que está dentro de cada una de las raíces. Es decir, ponemos x que se multiplica con y que se multiplica con z. Y vamos a aplicar esta propiedad aquí, en estas tres raíces que se están multiplicando. Entonces, ¿qué tenemos? Abro yo un paréntesis y tengo, como las tres son raíces cuadradas, pongo raíz cuadrada. Y voy a escribir lo que está dentro de cada una de estas raíces. BC. Esto multiplica a C. Esto multiplica a B. Y cerramos el paréntesis. Bueno, igual. El primer factor lo escribimos igual. ABC. Ahora, tenemos acá la raíz cuadrada de BC por AC por AB. Vamos a realizar esta multiplicación de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces tengo raíz cuadrada B por B, B cuadrada. De hecho, mejor vámonos en orden alfabético. A por A cuadrada. Luego, B por B, B cuadrada. C por C, C cuadrada. Y cerramos este paréntesis. Seguimos. Volvemos a escribir este primer paréntesis. A, B, C. Ahora, en ese otro paréntesis, tenemos raíz cuadrada. Y si observamos, cada uno de los factores que están adentro de la raíz cuadrada tiene exponente 2. Entonces lo que puedo hacer es ingresar en un paréntesis las bases, que son A, B, C, y esto al cuadrado. Aquí voy a cerrar la raíz cuadrada. Bueno, la razón por la cual realicé esto es por una propiedad de leyes de los exponentes. Cuando tenemos una base elevada a algún exponente y la base no solamente es un factor, sino son varios, por ejemplo, x por y por z, ¿qué pasa? El exponente se le va a poner a cada uno de estos, como si se distribuyera. Es decir, el primer factor, ojo, esto solamente se puede aplicar cuando se están multiplicando, ¿de acuerdo? El primer factor a este exponente, por el segundo factor a este exponente,
por el tercer factor a este exponente. De hecho, si tuvieran aquí 1000 factores, pasaría exactamente lo mismo acá, ¿de acuerdo? Entonces, si observan, aplicamos esta propiedad para obtener este paréntesis de aquí, pero la aplicamos de aquí de derecha a izquierda, ¿sí? Los factores tienen el mismo exponente, entonces los juntamos, y eso fue lo que pasó. Bueno, este primer paréntesis lo vamos a volver a escribir otra vez. Ahora, para el otro paréntesis, vamos a aplicar una propiedad de leyes de los radicales y exponentes. Bueno, cuando el índice de la raíz, en este caso como es una raíz cuadrada, tiene índice 2, es igual a el exponente de lo que está dentro de la raíz. En este caso, como el índice de la raíz es 2 y el exponente de este paréntesis es 2, entonces podemos cancelar la raíz con el exponente. Y con esto únicamente nos queda lo que está adentro, A, B, C. Y por último, amigos, como este paréntesis ABC es igual a este otro paréntesis ABC y se están multiplicando, esto quiere decir que es igual a ABC al cuadrado. Y con esto hemos finalizado el ejercicio número 17. Esta es la respuesta. Bien, banderita, vamos a realizar el ejercicio número 18, que dice lo siguiente. Si la expresión 4a cuadrada más 4b cuadrada es igual a b, vamos a identificar la expresión correspondiente a esto que tenemos aquí. Bueno, si observan, tenemos una fracción elevada al exponente 2. Entonces lo que vamos a aplicar es, para empezar, una propiedad de leyes de los exponentes. Esta propiedad dice lo siguiente. Cuando tenemos una fracción a sobre b y esta fracción está elevada a algún exponente, ¿qué pasa? Nos queda una fracción, en el numerador tenemos a la n. El numerador a este exponente. En este denominador nos queda b a la n. Es decir, el denominador a este exponente. Entonces, al aplicar esta propiedad en esto que tenemos aquí, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda lo siguiente. El numerador, que es 2a más 2b al cuadrado, sobre. Ojo, se observa, lo ingresé dentro de un paréntesis porque son dos términos. En paréntesis, 2a menos 2b, y esto también al cuadrado. Ahora, tanto en el numerador como en el denominador tenemos binomios al cuadrado. Para esto vamos a escribir la fórmula. Que dice, tenemos un binomio x más menos y. Y esto al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. El signo que va aquí lo pongo acá. Si aquí va más, aquí pongo más. O si va menos, pongo menos. Luego, el doble producto, y para eso pongo el número 2, del primer término por el segundo. Es decir, 2 por x por y. Luego más, en esta parte de aquí siempre va más el segundo término al cuadrado. Es decir, y al cuadrado. Y vamos a aplicar esta fórmula primeramente en el numerador, después en el denominador. Para eso los voy a volver a escribir. Y tengo el numerador 2a más 2b y esto al cuadrado, igual. Entonces, al aplicar esta fórmula con esta parte de aquí, tenemos que x es 2a, y es 2b. Entonces tenemos x al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado es igual a 2 al cuadrado es 4, a elevado al exponente de 2 es a cuadrada. Luego, el signo que va aquí es el que está acá. En este caso, como tenemos signo positivo, es el que voy a poner aquí. Ahora, el número 2 va a multiplicar a x y a y, que son el primero y el segundo término. Entonces, el 2 multiplica a x, que es 2a,
y a y, que es 2b. Luego ponemos más, siempre va más en esa parte, y tenemos ya el cuadrado, que corresponde al segundo término. El segundo término es 2b, y esto al cuadrado. Y empezamos a realizar las operaciones. Y tenemos el primer término que da igual. El segundo término, 2 por 2a, 4a. 4a por 2b es igual a 8ab. Más 2b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y b elevado al exponente 2 es b cuadrado. Y esto es el desarrollo de este binomio cuadrado. Entonces hacemos, en esta parte de aquí, del numerador, en lugar de tener esta expresión, ponemos su desarrollo, que es igual a 4a cuadrada más 8ab más 4b cuadrada sobre. Y vamos a realizar un análisis similar para el denominador. Para esto lo voy a volver a escribir. Y ahora tengo 2a menos 2b y esto al cuadrado. Bueno, de forma similar, al aplicar nuestra fórmula de binomio cuadrado en este ejercicio, o esta parte de aquí, tenemos que 2a es x y y es 2b. Y el signo que está entre estos dos es negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. X al cuadrado. Es decir, 2a al cuadrado. Y esto es 4a cuadrada. Ya lo vimos anteriormente. Más menos, que es el signo que va aquí. En este caso es el negativo. 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces el primer término, que es 2a, por el segundo, que es 2b. Más, siempre el tercer término es positivo, el segundo término al cuadrado. Es decir, 2b y esto al cuadrado. Seguimos. Y tenemos 4a cuadrada, que lo copiamos. En el segundo término realizamos las operaciones. Menos 2 por 2a es menos 4a. Menos 4a por 2b es menos 8ab. Más. Ahora, 2b al cuadrado es 2 al cuadrado es 4. B al cuadrado es b cuadrada. Y esto que tenemos aquí es el desarrollo de este binomio cuadrado. Y lo escribimos en el denominador. Y tenemos 4a cuadrada menos 8ab más 4b cuadrada. Bien amigos, y antes de seguir quiero hacer hincapié en la siguiente observación. Muchos de mis alumnos o algunas otras personas me preguntan o me comentan: oye, ¿podemos cancelar 4a cuadrada con este otro 4a cuadrada? Pues ese término está arriba y abajo de la fracción. En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Para poder cancelar o simplificar debe de estar en factores, es decir, deben de estar multiplicando. En este caso, este 4a cuadrada, como no se le ve signo, indica que está sumando porque tiene signo positivo. Además, a la derecha, pues no está multiplicando, no está con paréntesis, está seguido, quiere decir que está sumando, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo en el denominador. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya que llegamos a esta parte de aquí, vamos a utilizar esto que nos da como información el ejercicio. 4a cuadrada más 4b cuadrada es igual a b. Si observamos, tenemos en el numerador primero ese término más este en el numerador, 4a cuadrada más 4b cuadrada, que es esto. Entonces, en el numerador, en lugar de escribir estos dos términos, voy a escribir ab, ¿de acuerdo? Y el otro término lo escribo también, más 8ab. Hacemos un análisis similar para el denominador. Vamos a utilizar este dato. ¿Y qué tenemos? En el denominador tenemos 4a cuadrada más 4b cuadrada. En lugar de estos dos términos, escribo ab. Y el otro término también lo escribo, que es menos 8ab. Ahora, con esto, tanto en el numerador como en el denominador ya tenemos términos semejantes. Vamos a simplificar, a reducirlos. En el numerador,
AB más 8AB es igual a 9AB sobre, en el denominador, AB menos 8AB es igual a menos 7AB. Y por último, amigos, primero vamos a aplicar ley de signos. El signo del denominador es negativo. El signo del numerador, como no se ve, es positivo. Entonces, más entre menos es igual a menos. Ahora, los coeficientes 9 entre 7, como queda decimal esa división, mejor lo dejamos expresado como fracción. 9 séptimos. Ahora, en las letras o variables, podemos cancelarlas, ¿de acuerdo? La A, como está una arriba y una abajo en la fracción, se cancelan. Pasa lo mismo con la B, se cancelan. Y con esto nos queda menos 9 séptimos, que es el resultado de realizar este ejercicio. Venga, amigos, y vamos por el penúltimo ejercicio de este video. Simplificar esta operación de fracciones algebraicas. ¿Qué se observan? Es una división. Bueno, en este tipo de ejercicios, amigos, lo que se hace es factorizar todas las expresiones que se puedan factorizar y después realizar la operación que indica y simplificar. Y quiero comentarles lo siguiente: para este tipo de ejercicios es muy importante que sepan factorizar casi todas las expresiones. Si se saben todas, mucho mejor. Ahora, en mi experiencia les quiero comentar también que los métodos de factorización no son complicados, no son difíciles. Lo que realmente es difícil es identificar cuando tenemos una expresión qué tipo de factorización le corresponde. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es factorizar los numeradores y los denominadores. Y empiezo factorizando este numerador, x al cuadrado menos 9. Bueno, esta expresión le corresponde una factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, la fórmula es la siguiente. Diferencia se refiere a la operación resta de los cuadrados de dos cantidades. Una cantidad al cuadrado y otra cantidad al cuadrado. Esto es igual a dos paréntesis que se multiplican. El primer término de cada uno de los paréntesis es la raíz cuadrada de este primer término, que es a. Ahora, la raíz cuadrada del segundo término, que es b, va como segundo término en cada paréntesis. En un paréntesis ponemos más y en otro menos, o al revés, eso no importa. Entonces, amigos, al aplicar esta fórmula en este polinomio x al cuadrado menos 9, ¿qué tenemos? Dos paréntesis que se multiplican entre sí. El primer término es la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Ahora, la raíz cuadrada de 9 es 3. Lo ponemos como segundo término en cada paréntesis. En uno ponemos más, en otro menos y listo. Esta es su factorización. Sobre, y vamos a factorizar el denominador. Este denominador se puede factorizar de dos formas. Uno es por TSP. Bueno, ¿qué es TSP? Por trinomio cuadrado perfecto. La otra se puede factorizar por un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Con cualquiera de estos dos métodos van a llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Yo aquí recomiendo que sea por TCP, por trinomio cuadrado perfecto. Pues resulta más sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar que le corresponde la factorización por trinomio cuadrado perfecto? Muy sencillo. Primero, el polinomio debe de estar ordenado. En este caso, cumple esta condición. Ahora, el primer término y el tercer término deben de ser cantidades positivas. También lo cumplen. Y además deben de tener raíces cuadradas exactas. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de más 9 es 3. También cumplen esta condición. Y con esto pueden identificar que le corresponde este tipo de factorización. Ahora, amigos, para factorizarlo por trinomio cuadrado perfecto,
primero debemos de verificar que efectivamente sea un trinomio cuadrado perfecto para poder factorizarlo. Entonces, para eso lo voy a volver a escribir. X al cuadrado menos 6x más 9. Ya vimos que tenemos que calcular la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto es x. Raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora, vamos a tener esta multiplicación. El número 2 multiplica a dos factores. Cada uno de esos factores son las raíces cuadradas. La primera raíz y la segunda raíz. Y vamos a realizar esta multiplicación. 2 por x por 3 es igual a 6x. Si este término 6x es este que está aquí, sin contar el signo, sin que nos importe el signo, quiere decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos 6x y acá también. Quiere decir que esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Esto qué me dice? Entonces que sí lo puedo factorizar de la siguiente manera. Abro un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Escribo las dos raíces. La primera raíz es x, la segunda raíz es el 3. Y en medio voy a escribir el signo que tiene el segundo término, o el término lineal, que es el signo negativo. Y esto que tenemos aquí, amigos, x menos 3 y esto al cuadrado, es la factorización de este polinomio. Entonces, en el denominador, en lugar de escribir este polinomio, escribo su factorización. X menos 3 al cuadrado. Ahora ponemos la operación que es entre o división y vamos a factorizar ahora el numerador de esta segunda fracción. Bueno, amigos, ahora vamos a factorizar el numerador y denominador de esta fracción. Empezamos con el numerador. Bueno, al numerador le corresponde el siguiente método de factorización, que se llama factorización por factor común. Pues, tanto en el primer término como en el segundo término tenemos algo en común, que es una x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Lo vamos a hacer aquí porque es muy sencillo. Como el factor común es x, lo ponemos y después abrimos un paréntesis. Dentro de este paréntesis van dos términos porque este polinomio consta de dos términos. Para obtener este primer término, vamos a dividir x al cuadrado entre x, eso nos da x. O dicho de otra manera, x al cuadrado entre o sobre el factor común que es x. Esto es igual a x. Y aquí está. Más. Ahora este otro término que es 3x y lo dividimos entre el factor común que es x. Aquí esta x se cancela con esta otra y únicamente nos queda 3. Bueno, este 3 lo escribimos aquí, pues es el segundo término de este paréntesis. Y con esto ya tenemos la factorización de este numerador. Pues x por x es x al cuadrado, x por más 3 es más 3x. Ahora continuamos, amigos, y vamos a factorizar este denominador. Bueno, si observamos tiene tres términos, 1, 2, 3. Esto indica que es un trinomio y hay que recordar las factorizaciones para los trinomios. En este caso, la factorización que le corresponde es la factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Pues el coeficiente de x al cuadrado, como no se ve, es 1. Y el coeficiente de x al cuadrado, como no se ve, es 1. Por lo tanto, le corresponde este tipo de factorización. Y se preguntan, ¿cómo se factoriza? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo voy a volver a explicar. Abrimos los paréntesis que se multiplican entre sí. El primer término de cada uno de esos paréntesis es la raíz cuadrada de este primer término, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Lo escribimos aquí y también acá. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de x al cuadrado, como no se ve, es positivo. Entonces tenemos más por menos es menos y lo ponemos aquí. Ahora, menos por menos es más y lo ponemos acá.
Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 6. Y esos mismos dos números, ya sean sumados o restados, me deben de dar el coeficiente del término lineal, que es menos 1. Esos números son 3 y 2, el 3 negativo y el 2 positivo. Vamos a verificar, ¿de acuerdo? Primero, multiplicados me deben de dar menos 6. Menos 3 por más 2, aplicando ley de signos, menos por más es menos, 3 por 2 es igual a 6. Sí cumple esta condición. Ahora, sumados o restados me deben de dar menos 1. Menos 3 más 2 es menos 1. También cumplen esta condición. Quiere decir que nuestra factorización es correcta. Bueno amigos, y con esto ya finalizamos la parte de factorizar todos los polinomios que comprenden esta división de fracciones algebraicas. Ahora, el siguiente paso es realizar la operación que tenemos aquí, que es la división. Y aquí hay dos métodos muy comunes que se utilizan para este tipo de ejercicios cuando tenemos división. Una de ellas es aplicando la división de fracciones como comúnmente la hacemos. Por ejemplo, cuando tenemos un tercio entre un séptimo. ¿Cómo se hace esta división de fracciones? Bueno, vamos a obtener una división resultante y vamos a multiplicar cruzado, empezando por el numerador de esta primera fracción. 1 por 7 y lo ponemos acá arriba. 1 por 7 es 7. Ahora, vamos a multiplicar este de abajo por el de arriba. 3 por 1 es igual a 3 y lo ponemos en el denominador. Y la otra forma es cambiando la operación de división a multiplicación. Y voy a hacer este mismo ejemplo para comprobar que sale el mismo resultado. Si tenemos un tercio entre un séptimo, ¿qué pasa? Voy a cambiar de lugar los números que tenemos en la fracción de la derecha, de esta. El 7 lo voy a poner arriba y el 1 lo voy a poner abajo. Es decir, me queda un tercio, la primera fracción queda igual, esa no le pasa nada. Y aquí, en lugar de quedarme un séptimo, me queda 7 sobre 1, ¿de acuerdo? Pero al hacer esto de cambiar de lugar los números o las cantidades de la segunda fracción o de la fracción de la derecha, ¿qué pasa? En lugar de ser división, va a cambiar a multiplicación. Entonces, en lugar de tener una división de fracciones, ya tengo una multiplicación de fracciones. Y realizamos esta multiplicación. Para eso hay que recordar cómo se multiplican las fracciones. Se multiplican en línea, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos 1 por 7 es 7 y 3 por 1 es igual a 3, que sería el resultado. Y si observan es el mismo que obtuvimos anteriormente. Cualquiera de estas dos formas es correcto. Yo voy a resolver este ejercicio de una sola forma, que va a ser la primera. Pero si gustan, ustedes en casa pueden aplicar el otro procedimiento y van a ver que van a obtener el mismo resultado. ¿Sirve? Que esto les ayuda para practicar más. Entonces, vamos a tener una fracción un poco larga. Bueno, en el numerador, ¿qué voy a poner? La multiplicación de este numerador por este denominador. Entonces me queda x más 3 por x menos 3 por x menos 3 por x más 2. En el denominador voy a poner la multiplicación de este denominador por este numerador. Y me queda x menos 3 al cuadrado que multiplica a x, lo voy a ingresar dentro de un paréntesis, por x más 3. Bien amigos, después de esto vamos a simplificar los factores. Vamos a cancelar. Siempre y cuando un factor sea igual y esté arriba y también otro abajo, se pueden cancelar. En este caso, si observamos en el numerador tenemos x más 3 y también x más 3 en el denominador. Entonces los podemos cancelar. Ahora bien, aquí tenemos x menos 3 por x menos 3. Esto es x menos 3 al cuadrado, pues es el mismo factor. Y abajo tenemos x menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, ese también se puede simplificar o cancelar.
con este y con este otro. Por lo tanto, amigos, en el numerador únicamente nos queda x más 2 y en el denominador nos queda solamente x. Y esto de aquí, amigos, es la respuesta de este ejercicio. Bien, bandera, pues hemos llegado al último ejercicio de este video. Vamos a simplificar esta fracción algebraica. Y esto se hace mediante la factorización. Vamos a factorizar el numerador y el denominador. Al encontrar factores en común arriba y abajo, los simplificamos. Y listo. Bien, amigos, y les reitero, no solamente deben de saber los métodos de factorización, sino deben de identificar las expresiones y saber cuál de estos métodos le corresponde para poder obtener su factorización. Bueno, y vamos a empezar a realizar este ejercicio. Ojo, vamos a utilizar cosas que ya vimos en el ejercicio número 19, pues estos dos polinomios se parecen mucho a expresiones que tuvimos en esa división de fracciones algebraicas, ¿de acuerdo? Bueno, primero, el numerador. Este se factoriza por factor común. Y el denominador lo vamos a factorizar por TCP, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, este numerador es similar, solamente cambia el signo de aquí, al numerador de la segunda fracción del ejercicio anterior. Por lo tanto, su factorización es la siguiente: x por x menos 3 sobre. El análisis es muy similar, por eso ya no hago mucho énfasis, porque se aplica prácticamente el mismo procedimiento. Bien, amigos, este denominador es el mismo polinomio que tiene el denominador de la primera fracción del ejercicio anterior. Por lo tanto, su factorización es x menos 3 y esto al cuadrado. ¿Se observan? Apliqué información que ya tuve anteriormente para no tardarme en volver a realizar todo ese procedimiento. Eso pasa mucho en los exámenes, así que aplíquenlo. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Vamos a simplificar. En el numerador tengo x menos 3 y en el denominador tengo x menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, puedo cancelar un factor del denominador con este de aquí. Entonces me queda x en el numerador y en el denominador me queda un factor de estos, x menos 3. Y esta expresión, amigos, es el resultado de simplificar esta fracción algebraica. Y aquí, amigos, quiero mencionar lo siguiente, pues aquí hay un error en la guía. Esta expresión corresponde en su guía al inciso D. Sin embargo, en las respuestas de su guía aparece que la respuesta correcta de este ejercicio es el inciso A, pero ahí está mal la guía. Bien, amigos, y con esto nos despedimos de este video. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Esto es Virtual, yo soy Saleh, nos vemos en el siguiente video.